Totalmente de acuerdo, y cuando lo decía Santiago de prefiero no ser, hacer bajo esas condiciones, creo que esa sería la clave para las dos candidaturas, pero yo voy a irme un poquito más a la candidatura de Noboa porque no está siendo señalado en estas últimas revelaciones. El prefiero no ser, hacer bajo esas condiciones es algo que incluso ya muchos analistas e inversionistas han dicho que lo ven un poco preocupante la situación con Noboa porque va a tener una situación muy difícil desde todos los puntos de vista. Ahora, Santiago, desde el análisis, ¿cuánto afecta esto en la gente? O sea, hemos escuchado que la culpa es de Correa desde que Correa se fue. Desde Moreno, que se creía un poquito más, que por eso le fue bien a Moreno en su consulta popular, hasta luego pasar a que ya la gente decía, chutica, esto ya es el colmo, y cada cosa que hace el ecuatoriano es culpa de Correa. Ahora, nuevamente es culpa de Correa. ¿Cuánto crees tú que llegue a permear en la opinión ciudadana este asunto de lo de Villavicencio? Sí, creo que hay dos efectos. En primer lugar, una incredulidad. Me parece que ese es el primer efecto que se produce en el sentido de que como ya ha sido una figura que ha sido tan atacada y una organización política que ha sido hasta perseguida, se puede decir, Claro. de muchas maneras. Y finalmente esas acusaciones se han ido desmontando, se han ido cayendo. Me parece que un poco el primer efecto es ese de incredulidad. Ya. En segundo lugar, también una sensación de sospecha y Mm. de malestar que se puede generar en función de eso y que ocasiona que principalmente lo que va a pasar es que las personas que se encuentran indecisas en este Indecisas. momento, que de acuerdo con los distintos estudios que se han publicado, estarían más o menos en esta banda del 15% Ujú. aproximadamente. Es decir, todavía hay una porción importante de personas indecisas en el momento en que reciben ese bombardeo del un lado, del otro lado y generan muchos cuestionamientos hacia las dos candidaturas. Esas personas indecisas se quedan indecisas Ujú. y finalmente van a decidir, porque van a decidir una buena porción de ellos probablemente a los pocos días, a las pocas horas o Sí. frente a la misma papeleta, de una manera muy espontánea, emocional, se podría decir, ¿no? En la que sopesando todo lo que han recibido de información y de basura y Sí. de comunicación de parte de las campañas, a mí me llamó la atención, por ejemplo, una cosa que ayer estaban repartiendo unas hojitas volantes de una de las campañas electorales de la entrada de un centro comercial de Quito Ya. y una persona se encontró con una de esas hojitas en un asiento en el que se fue a sentar en un momento y dijo, ve, esta porquería de publicidad y la votó. Ni siquiera le regresó a ver, ni siquiera vio las propuestas que contenía esa hoja volante, ¿no? Chuzo. Entonces, eso me dice un poco el estado mental, un poco de las personas en este momento que ya no, uno dice, quisiera hacer una propuesta sobre educación, sobre salud, No sobre creen, no lo protección van a social, creer. cualquiera de esas cosas, pero ya no entre el sucre, ¿no? Parecería que estamos en un contexto comunicacional tan cerrado que es muy difícil presentar nuevas propuestas y lo que se sobrepone son todos estos encuadres noticiosos, rumores, chismes, y es lo peor para una campaña electoral, para un proceso democrático. Santiago, el voto emocional, ¿crees tú que en estos últimos días es a donde tendría que caminar Novoa y González? En este contexto, creo que el reto es para genios, para mentes brillantes realmente, poder salir de esto, ¿no? Porque tenemos estas dos circunstancias, ¿no? Por un lado, una hasta que se cerró la divulgación de las encuestas y también las que se están divulgando ahora, nos hablan de una diferencia no tan grande entre Daniel Noboa, que parecía primero, y Luisa González en segundo lugar, con un margen de personas que se encuentran indecisas lo suficientemente grande que si es que la mayoría de esas personas que se encuentran indecisas se va por la una o la otra candidatura, determinan el resultado final. Ujú. Ese es el escenario en el que nos encontramos actualmente y por lo tanto estos pequeños movimientos de conseguir unos pocos más votos o mantener los que se tiene de una manera inteligente, astuta, eso me parece que va a ser el gran esfuerzo que van a hacer las campañas en estos últimos días. Creo que son dos movimientos. En primer lugar,
Noboa lo que va a tratar de hacer es, o debería tratar de hacer, es mantener la fuerza con la que apareció al inicio de la segunda vuelta y mantener esos votos tratando de que cambie lo menos posible el escenario. Mientras que Luisa, la campaña de Luisa, porque creo que es un poco más que solamente la persona, tienen que tener la habilidad, la astucia, la capacidad de conseguir un poquito más de votos en donde no han obtenido anteriormente. Ujú. Jóvenes, indígenas, población de las zonas rurales, creo que las ciudades de la Sierra Centro son fundamentales también, muchas otras, ¿no? Y entonces esta es una campaña que debería tener ese esfuerzo de lograr conquistar voto a voto, rompiendo ese cerco mediático, rompiendo Ujú. esa acusación que les encuadra de una manera tan fuerte, ¿no? Y por lo tanto creo que todavía la tarea de Luisa está por completarse. Lo que vimos en el Claro. debate fue una cosa muy interesante, una Luisa que se había a sí mismo logrado componer de una manera interesante, ¿no? Con una cierta Claro, se autonomía, recuperó con una Luisa personalidad. en el debate del segundo, ¿no, Santiago? Así es, pero creo que es lo que fue el primer paso y Ujú. creo que les falta completar el ciclo de cómo ya no solamente Luisa puede hablar de una manera distinta a los electores, sino cómo la organización política en su conjunto, incluyendo a su líder Rafael Correa, son capaces de un poco de mirarse de una manera un poco diferente y hacer que sean vistos de una manera diferente por parte del electorado.